Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más que la disfruten. Capítulo 176. Hacer amigos. Kingfen lo reconoció naturalmente. El joven vestido de plata era el genio número uno dentro de su grupo de discípulos, y su reputación era tan grande que hizo que muchos de los discípulos mayores suspiraran de admiración. No entendía por qué el joven vestido de plata vino aquí. Joven brillante y prometedor, discípulo número uno. Él permaneció en el campamento de genios talentosos en el pasado, y es increíblemente talentoso y valiente. Cuando Xiao Tian escuchó esto, las comisuras de sus labios se contrajeron de inmediato. Despreciaba ese tipo de alabanza. Anteriormente se quedó en el talentoso campamento de genios, pero luego fue elegido por un viejo monstruo, por lo que naturalmente conocía a Kingfen. El pequeño también sonrió. ¿No es solo tocar el dolor de otra persona? En realidad se habían vuelto a encontrar después de tan poco tiempo. Sin embargo, no temió y dijo con confianza. ¿Qué puede enseñarme el mayor al bloquear mi camino aquí? La cara de Xiao Tian se oscureció. Tenía razones para creer que su amigo íntimo en las 100 montañas devastadoras era el chico que una vez lo golpeó en la cabeza más de una vez. Cuanto más veía esto, más sentía que era verdad. Él estaba furioso por la ira cuando aparecieron arrugas negras en su frente. Realmente deseaba poder saltar sobre él inmediatamente y comenzar una gran batalla. Eres el mocoso diabólico del reino del dios del vacío que se escabulló atacándome en el segundo campo de batalla, así como el que buscó el verdadero agua suprema conmigo en la montaña de los 100, ¿verdad? Quería escuchar las palabras directamente de la boca de la parte contraria. Realmente duele verte tan enojado conmigo. Parece que la gran amabilidad que te mostré fue en vano. El pequeño sacudió la cabeza. ¿Realmente eres, tú? Oírlo responder así hizo que el joven vestido de plata se enfureciera por dentro. Era como ser pisado. Entonces, ¿cómo podría soportar esto? Iba a escupir sangre de inmediato. Soportó su estómago de ira después de ser golpeado varias veces. Sin embargo, después de entrar en las 100 montañas devastadoras, también consideraba al mocoso diabólico como su amigo íntimo. Esto hizo que su rostro se oscureciera hasta el punto en que no podría oscurecerse más. Esto es intolerable. Voy a luchar a muerte contigo. Gritó en voz alta. El esplendor plateado se esparció por todo su cuerpo como un dragón blanco cargando mientras activaba su técnica más fuerte. El pequeño no tenía ninguna objeción. Se quitó la piedra divina llamativa de su cabello e inmediatamente la tiró. Tomó una trayectoria torcida en el aire, pero aún golpeó la frente de Xiao Tian con un sonido punzante. Ah, duele. Duele mucho. Gritos miserables resonaron cuando la extraña roca cayó al suelo y lloró en voz alta. Kingfen estaba estupefacto. Esta roca podría hablar. ¿Por qué estaba llorando de dolor? El joven vestido de plata cubrió su frente y retrocedió tambaleándose de dolor genuino. Él también gritó, pero quedó estupefacto en la roca en el suelo. ¿Quién fue realmente herido al final? ¿Por qué no dejaría de gritar? Duele. La extraña roca cayó de un lado a otro con gran exageración. Xiao Tian se sorprendió por un momento antes de finalmente volver a sus sentidos. Se tocó la frente y de repente pisoteó con furia como un trueno. Quería maldecir tanto, porque otro cuerno estaba creciendo e hinchándose rápidamente en su frente. Ah, voy a luchar hasta la muerte contigo. El joven vestido de plata atacó ferozmente. Cuando levantó la mano, los símbolos brillaron y apareció un pian de plata incomparablemente feroz. Realmente no quiero golpearte. El pequeño dijo esto, pero sus movimientos fueron bastante ágiles cuando pasó. Destruyó ese pian plateado y recogió la piedra divina llamativa de nuevo. Pero quiero darte una paliza. La juventud vestida de plata era muy poderosa. Era conocido como el genio más fuerte del pabellón de reparación del cielo dentro de su clase. Una vez más, levantó la mano para provocar una conmoción repentina, y un grupo de hombres y mujeres jóvenes corrieron hacia el bosque de bambú para observarlos. Morir. Xiao Tian gritó enojado. Todo su cuerpo estaba cubierto de símbolos plateados que se transformaron en parches tras parches de plumas blancas puras. Inesperadamente cargó hacia el cielo como si le crecieran alas de pájaro, luego descendió en picada desde el aire. La luz multicolor de su preciosa técnica era tan espléndida que parecía que llovía. El pequeño arrojó simple y directamente la piedra divina que golpeaba mientras estaba parado en su lugar, usando exactamente la misma fuerza que usó la última vez.
Después de un sonido pen, Xiao Tian comenzó a llorar fuertemente mientras sostenía su cabeza. La legendaria piedra de golpe divina golpeó donde quiera que uno señalara. Tenía un 100% de precisión, y era simplemente inevitable. De lo contrario, ¿cómo podría llamarse un tesoro extremadamente valioso? «Oh, ¿has terminado? ¿Por qué me golpeaste de nuevo? Duele mucho». La traviesa roca cayó por el suelo mientras lloraba fuertemente de dolor. El grupo de personas tenía la boca abierta, pero sus lenguas estaban atadas. En cuanto a Xiao Tian, fue inmediatamente derribado del cielo. Mientras jadeaba pesadamente en el suelo, las lágrimas casi salieron porque era realmente demasiado doloroso. Lo más vergonzoso fue que la roca claramente no tenía ningún problema, pero gritaba a cada paso. Casi le daba vergüenza llorar de dolor. Yo, y tú, el cuerno del joven vestido de plata en su cabeza se hizo aún más grande y más alto. Pero antes de que se gritaran las palabras luchar hasta la muerte, el pequeño lo detuvo y dijo: «Deberías agradecerme, ¿por qué me peleas con tu vida en la línea? Eres malvado más allá de la redención. ¿Por qué tengo que agradecerte?» El joven vestido de plata hizo una mueca. A pesar de que estaba realmente enojado, no tuvo más remedio que controlar sus expresiones faciales. De lo contrario empeoraría la herida de su frente. El pequeño abrió la boca y dijo: «Piénsalo. Si otra persona te hubiera golpeado 2 veces en la cabeza antes, ¿seguirías vivo? Si se tratara de alguien más, ¿le devolverían las piedras de su cielo? Si se tratara de otra persona, ¿habrían trabajado contigo en las 100 montañas devastadoras, así como dividido y compartido la verdadera agua suprema contigo? Lo más probable es que te hayan matado de inmediato». Xiao Tian inmediatamente se desanimó. ¿Cómo podría no haber sabido eso? Si fuera alguien más, ¿cómo podrían haberlo dejado con su vida después de reprimirlo? Su corazón siempre estaba un poco confundido. En términos generales, mostré una generosa amabilidad hacia ti. Incluso podrías decir que me debes 2 vidas. El pequeño tenía una sonrisa radiante en su rostro. Al principio, el joven vestido de plata estaba un poco desanimado. Sin embargo, después de escuchar eso, comenzó a apretar los dientes nuevamente y dijo: «Hay muchas personas malvadas en este mundo. Realmente tengo que grabarlos en mi memoria y agradecer a todas las personas malvadas que no me mataron por su amabilidad. El pequeño hermano es una persona amable. Él nunca intimidaría a otra persona». King Fen estaba insatisfecho. Después de mirar su expresión honesta y pura, Xiao Tian había sido completamente derrotado. Si es mocoso diabólico era una persona amable que nunca había intimidado a nadie, entonces realmente no había nadie demasiado malvado bajo los cielos. Todavía es King Fen quien me entiende mejor. Sin embargo, ese niño odioso todavía tenía una expresión de satisfacción en su rostro. Él realmente sintió que era una gran persona. Se acabó el espectáculo. No hay nada aquí para ver. Segundo Calvo abrió la boca y les dijo a los transeúntes que se fueran. En este momento, el sol también estaba descendiendo rápidamente, muriendo el horizonte en tonos rojos. La gente temía que el espíritu apareciera del cuerpo del pequeño, y todos se dispersaron de inmediato. «Vámonos. Te invitaré a un poco de vino. El auténtico vino del diablo no tiene precio. Es equivalente a un vino divino raro». El pequeño le dio unas palmaditas en los hombros y dijo. Xiao Tian estaba insatisfecho. Le habían golpeado la cabeza varias veces y aparecieron grandes ampollas. Siempre había habido un pensamiento en su corazón que no se iría como él dijo: «¿Puedes realmente pelear conmigo una vez sin esa maldita roca? De lo contrario, no estaré satisfecho. Bien, satisfaré tus deseos. Te mostraré el significado del honor y al experto número 1 y genio de la deformación celestial». El pequeño lo miró y extendió su mano para indicar el primer movimiento de su oponente. La cara de King Fen se puso roja después de eso. ¿Por qué su hermano era tan molesto a veces? El aire se sacudió y el joven vestido de plata salió inmediatamente. Símbolos entrelazados sobre su cuerpo mientras activaba su máximo poder para la batalla. Quería reprimir al pequeño y darle una buena paliza. Desafortunadamente, sus deseos fueron difíciles de cumplir. Sin mencionar la carne supremamente fuerte del pequeño, incluso su reino de cultivo era más alto. El pequeño había establecido su 9º pasaje celestial. Para los humanos, eso era algo que rara vez se veía desde la antigüedad. Pen, el joven vestido de plata fue golpeado, confundido y desorientado por el pequeño. Después de hacer un arduo esfuerzo para desafiarlo, ni siquiera era el oponente del pequeño después de usar todo su esfuerzo.
Ahora, además de su alto cuerno, incluso sus orejas, mentón y ojos también sobresalían. Sus lóbulos de las orejas colgaban sobre sus hombros. Sus labios y ojos tenían ampollas por todas partes hasta que se parecía a un dios de viaje al oeste. Al final, estaba convencido. No había nada que pudiera hacer, incluso si no quisiera rendirse. Si continuaba así, su apariencia cambiaría de algo que se parecía a un dios a un fantasma feo. Si recibiera algunos golpes más, ya ni siquiera se parecería a un humano. Vamos a tomar un poco de vino. El sol se puso y el viento de la noche sopló, agitando el bosque de bambú. Encontraron una parcela de tierra vacía sin bambú y recogieron algunas rocas limpias. Levantaron un caldero y comenzaron a hervir la carne de Oropen. Incluso pusieron varias hogueras para asar a algunos descendientes arcaicos. ¿Son todos estos descendientes arcaicos? King Feng lo miró con los ojos bien abiertos con incredulidad. Después de eso, todo tipo de carne se había cocinado dorada y brillante, e incluso la carne pen en la olla comenzó a brillar a medida que se transformaba en una medicina preciosa. El aroma llenaba el aire y flotaba por todo el bosque de bambú. King Feng, come mucho. Tu cuerpo es demasiado débil. Aunque tu comprensión de los símbolos es bastante buena, tu cuerpo no es lo suficientemente poderoso. El pequeño seguía dándole carne dorada para que pudiera comer mucho más. Es delicioso. King Feng comió bocados de pen y carne de tigre de izquierda a derecha hasta que su boca estuvo llena de grasa. Estaba increíblemente feliz. En poco tiempo, todo su cuerpo parecía una llama ardiente que emitía una luz multicolor. Ahí ya, ¿por qué siento que estoy volando? King Feng estaba asustado hasta el punto de que ya no se atrevía a comer. Todo tipo de símbolos se recuperaron en su cuerpo a medida que su energía de esencia comenzó a surgir y precipitarse. Entonces vamos a retrasar un poco la comida. Cuando regresemos, traiga algo para comer un poco todos los días. Los efectos medicinales de los medicamentos para la carne son muy poderosos. Si comes demasiado, no podrás soportarlo. El pequeño se rió. Esta fue una buena señal de que King Feng iba a avanzar. El joven vestido de plata que originalmente estaba de mal humor tuvo dificultades para apartar los ojos después de ver a tantos descendientes, así como a este banquete de medicina rica en carne. Vamos a comer juntos. El pequeño se rió y dijo. Debería ser más educado. Siento que no tengo suficiente para comer aquí. El segundo calvo abrió la boca. Este tipo podía comer mucho, pero esa no era la razón principal. El que más podía comer era esa bola peluda dorada del tamaño de un puño. No importa la cantidad de carne que se le haya dado, la devoraría lo antes posible como un pozo sin fondo. Al final, Xiao Tian no pudo contener más su duda y se unió. La comida era tan dulce que casi se traga la lengua. De repente, la bola peluda dejó de comer y comenzó a respirar por la nariz. Luego, se escabulló frente al pequeño y robó su copa de vino. El vino adentro brillaba mientras brillaba bajo la luz de la luna con una fragancia que asaltaba las fosas nasales de todos. No pelees por eso. Hay suficiente para todos. El legendario vino pequeño diablo. Xiao Tian fue sacudido. Esta vez, realmente no podía apartar la vista. Había olvidado toda su ira mientras miraba. Bebieron el brillante y parpadeante vino divino fragante bajo la luz de la luna. Todos sintieron que sus cuerpos iban a flotar y volar. Xiao Tian se sentó apresuradamente con las piernas cruzadas. Sintió que ya podía avanzar hacia un reino de cultivo superior. Sin embargo, lo soportó con fuerza porque todavía no había hecho suficientes preparativos. En cuanto a King Feng, su interior comenzó a retumbar. Su comprensión de los símbolos era extremadamente buena, y había comprendido lo suficiente hace mucho tiempo. Lo único que le faltaba era algo de energía divina. En este momento, se abrió paso, estableciendo su segundo pasaje celestial, y todo su cuerpo comenzó a brillar con símbolos. En cuanto al segundo calvo, comenzó a decir bocados de tonterías. Constantemente se jactaba de cosas, pero todo estaba en lenguaje de aves, por lo que nadie podía entender. La bola dorada y peluda se tambaleaba mientras daba vueltas alrededor de la hoguera practicando sus artes de puño de mono. Estaba tan borracho que casi se lanza de cabeza al fuego. Al final, todos estaban borrachos. Todos se tambalearon de lado a lado. Incluso el segundo calvo comenzó a babear antes de desmayarse. Solo la piedra de golpe divina estaba sobria, e incluso dolía. Esto se debió a que después de que la bola peluda comió y bebió lo suficiente, abrazó la piedra mientras dormía hablando. A veces, incluso le rechinaría los dientes. Fue realmente molesto e insoportable.
En la última mitad de la noche, el pequeño volvió en sí. La hoguera aún ardía, pero aún sentía que su cuerpo estaba un poco frío. Un viento siniestro atacó, por lo que rápidamente se dio la vuelta y se sentó. Cerca, un anciano con el pelo despeinado tenía una vieja espada clavada en la cabeza. Le temblaban las manos y acariciaba continuamente una espada rota. Su expresión era indescriptiblemente complicada. El pasado, has enterrado a muchos. El tiempo es como el agua, nunca volverá. Sus palabras contenían tanta tristeza y soledad. El pequeño encontró que una raya negra de aire apareció en su frente que se disipó lentamente. Él sabía que la maldición se rompió y desapareció por completo. Señor, ya he encontrado y devuelto esta espada. Si tienes técnicas preciosas sin igual, no dudes en enseñarme algunas de ellas. Los nervios del pequeño siempre eran muy gruesos, y mucho menos cuando realmente hizo un enorme favor. Capítulo 177. Golpeado, las llamas comenzaron a palpitar en la profundidad de la noche. El viejo tenía sangre negra entre el cabello y una espada antigua indescriptiblemente extraña estaba clavada en su cabeza. De repente, se movió, levantando al pequeño en un solo movimiento. Luego, balanceó la palma en un arco antes de golpearlo en el cuerpo del pequeño. Su fuerza era asombrosa, haciendo que incluso el pequeño hombre cuyo cuerpo era increíblemente poderoso sintiera un dolor insoportable. Él casi maldijo sin fin. Después de encontrar y devolver la espada de buen corazón, no recibió ninguna recompensa, pero en cambio fue golpeado. ¿Qué era esto? El pequeño luchó con todas sus fuerzas, pero la fuerza de este abuelo fantasmal superó incluso la suya. Esa mano balanceándose parecía una piedra de molino mientras azotaba su trasero sin parar. Tu tío. Estaba realmente enojado. ¿Cómo podría tener tan mala suerte? Esta era la primera vez que otra persona lo había golpeado, y fue por un viejo fantasma que le debía. El pequeño estaba indignado. Su cuerpo brillaba y los símbolos comenzaron a entrelazarse en una pantalla dorada de luz. Todo su cuerpo lanzó un poderoso aura mientras saludaba y pateaba. Uno de sus brazos contenía una fuerza de 100.000 jin, y con las 4 extremidades agitándose violentamente así, sin duda sería capaz de nivelar una pequeña montaña. Sin embargo, el anciano era tan estable como una roca. Levantó al pequeño chico mientras estaba parado allí sin mover un solo pie. Él usó una fuerza aún mayor para golpear al pequeño hasta que el blanco de sus ojos se volteó, casi haciéndolo perder el conocimiento. Estaba furioso. Viejo fantasma, voy a luchar a muerte contigo, hizo gestos amenazantes mientras activaba sus preciosas técnicas. Sin embargo, ya fuera el rayo dorado o la luna plateada, después de que golpearon con sonidos de Ken Kian, el viejo no se movió ni una pulgada. La parte más abrumadora fue que la ropa de este anciano no se podía rasgar en absoluto. Usó símbolos para recuperar la piedra divina. Después de agarrarlo, usó todas sus fuerzas para golpear el cuerpo del viejo como un contraataque. Sin embargo, solo terminó en él siendo golpeado aún más brutalmente. Aiyou. Duele mucho. Esta vez, la piedra de golpe divina gritó de dolor junto con el hombrecito. No podía hacer que el viejo se moviera en absoluto. Se sentía como si estuviera golpeando contra una montaña, y sentía que todo su cuerpo se iba a romper. Esto fue simplemente increíble. ¿Qué pasó? King Fen se sobresaltó despierto. Rápidamente supo que algo estaba sucediendo. Aunque no podía ver al abuelo fantasmal, había oído rumores de una aparición antigua. La juventud vestida de plata también despertó. Después de ver esto, se quedó estupefacto al principio, pero luego comenzó a reír a carcajadas. Estaba tan increíblemente feliz, ya que esto era una retribución genuina. Segundo Calvo también se despertó sobresaltado, y de manera similar comenzó a reír y sonreír. Se decía a sí mismo: ¿no eres salvaje, pequeño niño? Puedes barrer a tus oponentes, pero ahora finalmente estás siendo atendido. Jajaja, y la bola peluda estaba en guardia mientras la luz dorada fluía de todo su cuerpo. No parecía tener ningún sentido de lealtad y no subió para ayudar al pequeño. En cambio, se escabulló hacia atrás con un sonido slow y lo observó desde lejos. Al ver al pequeño golpeado, aparte de King Fen que estaba increíblemente preocupado, el joven vestido de plata y el segundo calvo se sintieron increíblemente satisfechos. Realmente sintieron que esto era historia en proceso. Esta fue la primera vez que el pequeño se encontró con tanta desgracia. Fue golpeado hasta el punto de que el dolor violento estaba en todo su cuerpo y sus huesos iban a desmoronarse. Le enfureció hasta el punto de que activó las tijeras de dragón del diluvio dorado.
Sin embargo, estaba bloqueado por una barrera de luz y no pudo decapitar al anciano. ¿Por qué me golpeas? Estás siendo desagradecido con un amigo, viejo ingrato. Estaba incomparablemente enojado mientras luchaba sin parar. Mucho tiempo después, incluso el viejo estaba cansado de golpearlo. Soltó sus manos y soltó al pequeño en el suelo. Si hubiera sido alguien más golpeado por el viejo, él o ella se habría convertido en una niebla de sangre después de un solo golpe. La piel de este mocoso diabólico era muy sólida. Incluso después de ser golpeado, todavía estaba vigoroso y lleno de energía. Saltó y maldijo sin parar mientras se distanciaba rápidamente del viejo. Luego, arrancó la pequeña pagoda en preparación para la batalla. Viejo, no tienes conciencia. Te ayudé amablemente, pero me tratas así. Sus ojos dispararon ira. Nadie sabía por qué, pero cuanto más lo veían pisotear con ira, más felices se sentían Xiao Tian y Baldi. Fue realmente un alivio que este niño odioso finalmente estuviera siendo arreglado. El pequeño parpadeó sus grandes ojos y examinó cuidadosamente la brecha entre él y su adversario. Al final, se volvió increíblemente abatido. Esta era una existencia antigua que era aterradora hasta el punto de que su poder era insuperable. Incluso si usara todas sus fuerzas, todavía no sería el oponente ante viejo. Después de ver al joven vestido de plata y al segundo calvo sonriendo con felicidad, su pequeña cara se oscureció de repente. Luego arrojó inmediatamente la piedra divina. Con un sonido pen, Xiao Tian se cubrió la frente y gritó dolorosamente. Ya tenía la cara llena de grandes ampollas, pero después de ser golpeado nuevamente, el cuerno en su cabeza era grande hasta el punto de dar miedo. Estaba a punto de salir líquido. El pequeño se apresuró y abofeteó al segundo calvo cuya boca estaba torcida por la sonrisa y lo envió volando. Incluso si no pudiera vencer al abuelo fantasmal, podría ordenar absolutamente a estas dos personas. ¿Por qué me golpeaste? El pequeño tuvo dificultades para aliviarse. Miró con sus grandes ojos y miró al abuelo fantasmal con furia furiosa. Agotó todas sus fuerzas y arriesgó su vida para recuperar la espada. Incluso no recibir nada estaba bien, pero en cambio fue golpeado. ¿Qué diablos fue esto? En realidad, desde que comenzó a cultivarse, siempre fue un dolor de cabeza para los demás. Esta fue solo la primera vez que fue golpeado de una manera tan despiadada, por lo que realmente no se reconcilió. La expresión del anciano era algo en blanco, y solo después de mucho tiempo recuperó el sentido y dijo: «Es por tu propio bien». Jaja, segundo calvo no pudo aguantar más, y se rió hasta que su boca se torció de nuevo. Después de que este niño salvaje recibió una paliza tan cruel, en realidad aún tuvo el descaro de decir tal cosa. Era completamente posible que se volviera loco. Xiao Tian no se atrevió a actuar tan rampante, pero su boca también se torció. Estaba increíblemente feliz. ¿Cuándo podría ser lo suficientemente fuerte como para golpear a ese mocoso diabólico como ese y luego aún tener tanto gusto? El segundo calvo gritó miserablemente. Su boca estaba torcida y sus ojos estaban inclinados porque fue golpeado nuevamente por el pequeño. Su cultivo reciente ha mejorado demasiado rápido, y avanzar a pasos agigantados ha dejado atrás algunos peligros ocultos. Es mejor que primero refines bien tu cuerpo y avances solo después de templarte, dijo el anciano. Originalmente, el pequeño seguía enfurruñado. Sin embargo, después de escuchar esto, su corazón dio un vuelco. Esto era siempre lo que le había preocupado. Después de entrar en las 100 montañas destrozadas, abrió sucesivamente varios pasajes celestiales. Esto fue realmente una velocidad divina. Previamente se le había advertido que si se cultivaba demasiado rápido, podría haber algunos problemas, y los peligrosos quedarían atrás. Pero en ese pequeño mundo, la energía espiritual era demasiado densa. Además, también comprendió suficientes misterios sobre los símbolos y devoró todo tipo de medicinas preciosas diferentes. Incluso si quisiera dejar de abrirse paso, aún no podría hacerlo. En realidad no se sentía extraño en absoluto, pero realmente sintió que su cultivo estaba aumentando demasiado rápido. En solo un mes, terminó un viaje que muchos genios necesitarían por varios años. Incluso si no había nada fuera de lo normal, todavía estaba secretamente ansioso. Ahora que este viejo lo había señalado, naturalmente estaría en alerta. Se apresuró a preguntar: ¿es realmente serio? El viejo parecía haberse despertado. Sus ojos eran profundos y realmente admiraba los regalos celestiales del pequeño. No es tan grande de un acuerdo. Eres realmente bastante salvaje, así que solo hay unos pocos problemas pequeños.
Siempre que te sientes junto al espíritu guardián en meditación todos los días, se solucionará rápidamente. De eso estoy hablando. Soy el más fuerte. Una vez más declaró con tal salvajismo y confianza en sí mismo. Cuando lo pensó de nuevo, sintió como si realmente hubiera sido golpeado sin ninguna razón. Si no hubo problemas, ¿por qué el abuelo fantasmal todavía lo azotaba? Esto lo hizo enojar de nuevo. No puedes golpearme sin ninguna razón. Tienes que compensarlo. Ve al pabellón de almacenamiento sagrado y aprende algunas cosas más. Habrá un día en que todas las montañas y los seres vivos desaparecerán, y ese día no estará muy lejos, al igual que esos antiguos muertos. El viejo suspiró profundamente. Luego estalló con una luz deslumbrante que hizo que las personas no pudieran abrir los ojos antes de desaparecer en el bosque de bambú. Después de que desapareció la poderosa luz, las huellas del viejo se habían vuelto casi invisibles. Solo una espada rota cayó al suelo, golpeando una roca con un sonido claro y nítido. ¿Qué? El pequeño no estaba satisfecho. Miró fijamente con los ojos mientras buscaba en todas las direcciones, pero no pudo volver a sentir el aura del viejo. La pelota peluda se deslizó desde la distancia. Se convirtió en un rayo de luz dorada cuando alzó la espada rota en sus manos antes de roer con todas sus fuerzas. Sin embargo, con un sonido agudo, apretó los dientes y lo arrojó al suelo nuevamente. El pequeño recogió la espada rota y descubrió que otro parche de óxido se había caído. Esa área era algo transparente y tenía un tipo de sensación gelatinosa. Esta espada rota estaba pegada de dos piezas con alguna sustancia divina. Ahora, el óxido se había caído un poco, revelando esta sustancia transparente. Justo ahora, esto era precisamente lo que la bola peluda quería roer. El segundo calvo saltó arriba y abajo, antes de apresurarse rápidamente a decir: «Déjame echar un vistazo». ¿Cómo podría el pequeño darle esto? Si este pájaro extraño se volviera hacia él y lo golpeara con él, entonces realmente no sería un asunto de risa. ¿Podría esta sustancia que mantiene unida la espada rota ser una pasta divina creada a partir del pico del fénix y el cuerno de unicornio? Inconcebible. Esto no puede ser real, ¿verdad? Segundo calvo miró con sus grandes ojos mientras su mirada se fijaba en esa sustancia transparente. El pequeño estaba asombrado. ¿Estaba esta espada realmente conectada por un adhesivo que se fundía lentamente del ritmo y los cuernos de los arcaicos pájaros divinos y las bestias auspiciosas? Esto realmente fue demasiado impactante. Algo está mal. Lo más probable es que no esté hecho de los picos y cuernos de la criatura divina arcaica. Siento que le falta algo de fuerza divina. Segundo calvo sacudió la cabeza y miró la pagoda entre el cabello del pequeño y dijo: «¿Qué es esto? Déjame ver». «No te lo estoy dando». El pequeño se negó. «Esta pequeña pagoda es demasiado perfecta. Aunque está todo jade, ¿por qué siento que está hecho de los huesos de las deidades celestiales?», dijo el segundo calvo. Luego rápidamente sacudió la cabeza y dijo: «Hay tantas imitaciones falsas sobre ti». En aras de ocultarlo, inmediatamente le dio una paliza y no dejó que actuara tan presumido. Los orígenes de la pequeña pagoda eran misteriosos. Sintió que era más aterrador que esta espada rota, y no quería que nadie más lo notara. La desafortunada segunda boca de Baldi se volvió torcida. Sin embargo, esta vez, no fue porque se estaba riendo, sino porque estaba siendo golpeado. Un hilo de luz multicolor iluminaba el amanecer. Abrieron los ojos y estiraron sus cuerpos. Aunque Xiao Tian fue golpeado nuevamente y su cuerno se hizo aún más grande, los asuntos en su corazón con respecto al pequeño finalmente se resolvieron. Esta vez, comió carne pen, bebió vino de diablo y obtuvo enormes beneficios. Tan pronto como se levantó, se fue rápidamente para continuar consolidando su propio cultivo. Quería hacer preparativos para entrar en un reino superior. El pequeño envolvió la carne pen en el caldero, así como la carne asada de la hoguera y se la dio a Kingfen. Dejó que Kingfen se lo llevara para ayudar rápidamente a su cultivo. Esto fue todo para que pudiera volverse más fuerte lo antes posible. Sin embargo, también le advirtió que no fuera demasiado impaciente en la búsqueda del éxito, porque él mismo casi se encuentra con problemas similares. Esto fue para ayudar a Kingfen a aprender de los errores de los demás. Salió el sol y la niebla en el bosque de bambú se tiñó de un brillo de arco iris. Era increíblemente hermoso e ilusorio. Las nubes rojas del amanecer brillaron y la niebla finalmente se dispersó. El calor de la luz salpicaba los cuerpos de todos. El pequeño dio grandes pasos hacia un área prohibida.
Esa era una montaña espiritual rodeada por decenas de miles de rayos de luz multicolor, e incluso una cascada en cascada, haciendo de esta escena un espectáculo extraordinario para la vista. El pabellón de almacenamiento sagrado fue construido precisamente en esta misteriosa área prohibida. A nadie se le permitió entrar, ya que este era el lugar más sagrado en el pabellón de reparación del cielo. Después de caminar en medio de la tierra espiritual de este paraíso, el pequeño descubrió que este lugar era realmente vasto. Había alrededor de 10 montañas espirituales aquí que emitían luz auspiciosa hacia las nubes rojas de la mañana. Un magnífico y antiguo edificio se alzaba delante. Tenía un aura antigua y simple, y había existido desde la era antigua hasta ahora. Realmente había existido a través de demasiadas cosas. Durante esos días, los huesos preciosos fueron enterrados debajo de este edificio como base, y un hechizo de dioses antiguos fue colocado sobre él antes de que comenzara la construcción de este enorme edificio. Por lo tanto, incluso el tiempo tuvo dificultades para derribarlo. Los magníficos y enormes muros estaban apilados con enormes rocas, y sus azulejos parpadeaban con un tenue brillo dorado. Este edificio parecía un templo divino, y mientras se sentaba dentro de las nubes rojas del amanecer, un brillo divino lo envolvía. Este era el pabellón de almacenamiento sagrado, el lugar más importante en esta antigua tierra pura. Llegó el pequeño. Capítulo 178. Técnica de Golden Jade Ripple. La estructura realmente se parecía a un templo divino. Dentro de las nubes rojas de la mañana, parecía aún más encantador ya que los azulejos y las paredes estaban teñidos en una capa de tenue esplendor dorado. Caminar aquí y enfrentarlo hizo que las personas sintieran que tenían una peregrinación. Ese preciso momento hizo que las personas se sintieran llenas de energía, dándoles un sentimiento piadoso y alegre que limpió sus espíritus. Técnicas preciosas, aquí voy. El pequeño habló en voz baja. Sus grandes ojos eran excepcionalmente brillantes. El segundo calvo también lo siguió, asomando la cabeza mientras miraba por todas partes. Emitía una sensación astuta sin importar cómo lo miraras, y contrastaba completamente con ese templo dorado. El antiguo edificio era grandioso y magnífico. Todo tipo de vegetación rara lo rodeaba, e incluso había medicinas espirituales genuinas para disipar sus fragancias. Además, incluso el cielo que alcanzaba los árboles antiguos era místico, ya que emitían luz divina. Afuera, había algunas aves espirituales y bestias auspiciosas corriendo, haciendo que este lugar pareciera tranquilo y pacífico. Un lugar tan importante como este naturalmente tendría poderosos expertos que lo custodian. Había unas pocas personas sentadas inmóviles sobre una roca como si estuvieran petrificadas. Estaban cultivando mientras protegían esta antigua tierra. Al segundo calvo se le prohibió entrar e incluso la pelota peluda había sido obstruida. No se les permitió dar un paso más allá. Solo el pequeño podría avanzar. Tan tacaño. Lo que sea, supongo que el pabellón de reparación del cielo no tendrá mucho de todos modos. Después de tantos años, ¿cuánta esencia pueden contener los diferentes tipos de técnicas secretas preciosas? Segundo calvo estaba insatisfecho. Encima de la roca, un viejo experto abrió rápidamente los ojos y disparó 2 rayos de electricidad mientras miraba hacia ella. El segundo corazón de Baldi se sacudió y rápidamente cerró la boca, sin atreverse a decir tonterías. En cuanto a la pelota peluda, se arrastró perezosamente hasta el borde de un campo de medicina espiritual para tomar el sol. Su cabello dorado estaba iluminado gloriosamente por las nubes rojas de la mañana cuando comenzó a tomar una gran siesta. En realidad, abría los ojos de vez en cuando para echar un vistazo al campo de la medicina, solo que no se atrevía a hacer un movimiento. La última vez, estuvo encadenado en un mar de truenos durante medio mes, lo que lo asustó bastante. El pequeño siguió los escalones de piedra y llegó frente al pabellón de almacenamiento sagrado. De repente, fue bloqueado por una barrera de luz. Aquí había una restricción enormemente poderosa que era difícil de superar. Un anciano medio dormido y desordenado se levantó de su silla de mimbre. Dudosamente dirigió su mirada y luego dijo: ¿Eres ese niño salvaje? No soy salvaje. Soy el más amable. El pequeño corrigió. Si los rumores sobre él continuaban propagándose así, pronto sería llamado una bestia viciosa. No está mal. Eres realmente muy salvaje. Ya que el maestro del pabellón ha dado la orden, puedes entrar. Cada región ha sido abierta para ti. El mayor asintió y dijo: Cada región. Los ojos del pequeño comenzó a brillar, luego preguntó: ¿Dónde está la técnica preciosa más poderosa?
Los libros de huesos del pabellón de almacenamiento sagrado son tan vastos como el océano. Nadie te dirá dónde están las habilidades divinas. Necesitas encontrarlos tú mismo, encontrarlos por casualidad, e inevitablemente encontrarás un libro de huesos que se adapte a ti. El mayor dijo desanimado esto antes de quedarse dormido nuevamente. El pequeño ya no preguntó más. Todas estas personas de alto rango eran extrañas. Quería saber más, por lo que pediría más, pero eso solo aumentaba la posibilidad de que lo ignoraran, y no le dirían nada. Después de entrar en el antiguo edificio, había filas tras filas de estanterías. Estaban llenos de libros de huesos, y todos rebosaban de brillo. Esto realmente era un mar de libros. Se sintió mareado solo de mirarlos. ¿No es esto demasiado? El pequeño estaba estupefacto. El pabellón de almacenamiento sagrado era extremadamente grande, y no podía ver el final desde donde estaba parado. Su vista estaba completamente bloqueada por los montones de libros de huesos. Si quisiera encontrar la técnica preciosa más fuerte, ¿cuánto tiempo llevaría eso? Solo mirarlo lo mareó y le dio un pequeño dolor de cabeza. Entró y notó que algunas de las estanterías en los rincones más profundos ya se habían podrido. Los libros de huesos estaban esparcidos sin nadie para limpiarlos, y fue hasta el punto en que casi fueron enterrados por el polvo. ¿Cómo se supone que voy a encontrar algo con cosas como esta? Su carita mostraba su amargura. Había demasiados libros de huesos. No tenía una sola idea de dónde estaban las habilidades divinas que más deseaba. Echó un vistazo al pabellón de almacenamiento sagrado y se sintió deslumbrado. Había libros de huesos de símbolos raros en todas partes delante de sus ojos, y cualquiera que viera esto querría escupir sangre. Sintió que sus dos ojos no eran suficientes para asimilar todo, y no podía encontrar lo que estaba buscando. Cogió un trozo de libro de huesos de color amarillo tierra y sintió que era bastante místico. Los símbolos lo cubrían densamente, como si fuera un libro celestial. Los símbolos eran tan pequeños que tuvo que abrir mucho los ojos mientras lo observaba cuidadosamente. El pequeño se concentró y lo estudió durante unos minutos. Al final, su carita se oscureció, porque lo que se registró adentro era solo una forma de cultivar la medicina espiritual. No tenía ni un centavo de relación con técnicas preciosas en absoluto. Tramposos. Una vez más, recogió un hueso, esta vez de plata. No había muchos símbolos en él, y parecía poseer un poco de encanto antiguo. Después de estudiarlo cuidadosamente, descubrió que este libro era un método para criar bestias espirituales. Estos no eran lo que él quería. Lo que más le faltaba en este momento eran habilidades divinas, y al mismo tiempo, quería perfeccionar sus dos grandes y preciosas técnicas. Estas eran las cosas que necesitaba para fortalecerse. Tomó otro libro de huesos, esta vez finalmente encontró un método relacionado con el cultivo. Sin embargo, todavía no era lo que necesitaba. ¿Cuánto tiempo tengo que buscar así? El pequeño estaba descontento y corrió hacia la entrada nuevamente. Se dirigió hacia ese anciano para pedirle orientación que lo pueda orientar en la dirección correcta. No corras antes de que puedas caminar. Cultivar la mente es más importante que cultivar el cuerpo, dijo el señor. Su cabello era un desastre completo como la hierba salvaje. Sacudiendo la cabeza, dijo, además, las habilidades divinas secretas que se habían perdido se pierden, y las que aún existen han permanecido. Tal vez hay uno de dos dentro de este mar de libros. Las oportunidades deben ser encontradas por uno mismo. Suspiró. El pequeño suspiró. Conversar con este tipo de señor era realmente agotador. Hablaron muy profundamente, pero no mencionaron nada de sustancia. Multa. Viviré aquí por 10 años entonces. Él tomó una decisión firme. Tuvo que encontrar un poderoso libro de huesos. Al mismo tiempo, sintió que lo que decía el superior era lógico. Él podría haber sido excesivamente impaciente. Como hay tantos libros de huesos aquí, los estudiaría lentamente. El pequeño regresó a la entrada y comenzó a pasar las páginas desde el principio. Iba a leerlos todos poco a poco, ya que eventualmente encontraría lo que necesitaba. Al principio, sintió que esto era aburrido, pero lentamente se calmó. En mediodía, hojeó más de 10 libros de huesos sin encontrar nada especial en particular. Este es un método antiguo que investigó cómo hacer florecer la energía de la esencia. Esto es interesante. El pequeño comenzó a leer con gran interés. Finalmente, encontró un método de cultivo algo bueno. Leyó y comprendió todo en media hora. Después de eso, caminó hacia otra sección para recoger y leer.
Para cuando se puso el sol, el pequeño había leído más de 30 libros de huesos. Solo 2 de ellos le dieron algunas ideas, y el resto no tenían ningún valor. Al día siguiente, el pequeño llegó temprano otra vez. Miró hacia el horizonte y miró hacia la niebla de la mañana antes de entrar al pabellón de almacenamiento sagrado. Esta vez, tomó un libro de huesos cubierto de polvo. Se reveló un tenue brillo dorado después de soplar el polvo. Este hueso estaba casi al final de sus días. Era muy antiguo y ya se estaba rompiendo. Sin embargo, no afectó la legibilidad ya que los símbolos aún eran muy claros. Técnica de ondulación de jade dorado. El pequeño estaba asombrado. Nunca pensó que podría encontrar una técnica así. Esto debería considerarse un método poderoso que era extremadamente adecuado para la batalla, lo que le permite a uno proteger su cuerpo con un efecto milagroso. Cuando el campo de los genios intercambió consejos con los discípulos comunes, hubo un joven alto y robusto que utilizó esta técnica. No podía considerarse una técnica preciosa, pero sus efectos aún eran extremadamente útiles. Este era un símbolo de protección extraído de la pen de alas doradas. Después de pasar por el desarrollo humano y la evolución, llegó al estado extraordinario en el que se encuentra hoy. Por supuesto, era ciertamente incomparable al símbolo de protección de un pen dorado. Después de todo, esa técnica fue perfecta e impecable. Suspiro, solo hay un volumen aquí. Establece claramente que hay 3 volúmenes. Si estuvieran todos reunidos, entonces sería una técnica preciosa. Además, debería ser una técnica divina extremadamente poderosa. El pequeño se arrepintió de que solo pudo encontrar el primer volumen y se perdió a los otros 2. Incluso este libro de huesos de oro estaba prácticamente cubierto de polvo. Estaba comprendiendo la técnica cuando de repente, aparecieron ondas de ondas en su cuerpo. Se transformaron en un remolino dorado que parecía muy misterioso. Estaba bastante alegre porque esta técnica parecía muy fuerte, y también estaba resonando con otra técnica preciosa en su cuerpo. Siempre se había basado en las preciosas técnicas del cielo verde Pen y Suan ni como sus habilidades divinas ofensivas en la batalla. Ahora, sin embargo, este remolino dorado emergió y resonó con el arcaico pájaro demonio dentro de la luna plateada. El pájaro del diablo parpadeó y gritó. Así que en realidad puede resultar así. El pequeño se alegró mucho. Como ambos eran de la especie Pen, cuando sus símbolos similares circulaban juntos, ocurrían interacciones que les permitían resonar. Él usó todo este día para buscar y continuamente buscar maneras de usarlos juntos. Al final, en realidad logró mezclarlos lentamente. Originalmente, la preciosa técnica del cielo verde Pen mostraba la mayor parte de su poder dentro de esa luna plateada brillante. Esta vez, después de practicar la técnica de la ondulación del jade dorado, ese pájaro demonio dentro de la luna plateada se volvió visiblemente más robusto. No importa cómo se mirara, esa luna plateada se parecía a un nuevo divino que estaba a punto de eclosionar. A partir de ese día, el pequeño descuidó la comida y el sueño. Durante todo el próximo medio mes, estudió la técnica de ondulación del jade dorado para mezclarla con la preciosa técnica del cielo verde Pen. Finalmente, después de un ruido burbujeante, esa luna plateada se tiñó de un dorado oscuro. Además, parecía que estaba incubando un pájaro demonio, y gradualmente se transformó en un nuevo divino. El pájaro del diablo en su interior se volvió cada vez más feroz. Mientras tanto, el palacio, los árboles antiguos y todo lo demás dentro de la luna plateada se transformaron, convirtiéndose en símbolos en la cáscara de nuevo. ¡Wow! Está más completo ahora. Se está acercando a la verdadera técnica de un auténtico cielo Pen. El pequeño estaba gratamente sorprendido. No desperdició medio mes de esfuerzo por nada. Su preciosa técnica estaba más cerca de la preciosa técnica de un Pen ahora después de mezclarlos y unirlos. Hizo que el poder de esta habilidad divina aumentara en un nivel completo. Justo así, entró y salió del pabellón de almacenamiento sagrado todos los días mientras estudiaba cuidadosamente cada libro. Enfatizó el estudio de la técnica de ondulación de jade dorado hasta que finalmente la incorporó a la preciosa técnica del cielo verde Pen. Día tras día, el pabellón reparador de la gente del cielo todavía no intentaba encontrarlo. Parecía que estaban preparando algunas sustancias divinas para asegurar la recuperación total de la fuerza vital de su espíritu guardián. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un mes. El pequeño se refrescó y su cuerpo era indescriptiblemente cómodo. No trató de avanzar con esmero, pero sintió como si el estado de su propio cuerpo hubiera mejorado al máximo. El abuelo fantasma no me golpeó sin motivo. Resulta que en realidad fue bueno para mí.
El pequeño se rascó la cabeza. Durante el mes pasado, estudió todo tipo de literatura. Lentamente se dio cuenta de que los lugares donde había sido golpeado tenían una sensación cálida que resonó mientras estudiaba los libros. En las 100 montañas destrozadas, su fuerza había mejorado furiosamente. En solo un mes, había atravesado muchos pasajes celestiales consecutivamente. Esto excedió los límites extremos y dejó algunos efectos secundarios ocultos dentro de su cuerpo. Las bofetadas del abuelo fantasma parecían una paliza, pero en realidad lo ayudaban a despejar los obstáculos en sus extremidades y huesos. Ahora, todo su cuerpo se llenó de divinidad, y su espíritu se sintió increíblemente amplio. Cada vez que estudiaba una escritura, sentía que su cuerpo se volvía aún más cómodo e incluso resonaba. Sintió como si un artefacto divino lo hubiera pulido, haciéndolo brillar más resplandeciente con luz. Sí, hay tantos beneficios en esto. No solo entrena el cuerpo, sino que también altera mi base, haciéndola secretamente más fuerte. Mi comprensión de los símbolos es incluso mejor ahora también. El pequeño estaba extremadamente feliz. Después de un mes, había leído más de 100 libros de huesos. Inesperadamente tuvo algunos efectos directos sobre él y le permitió obtener una comprensión aún más profunda de la esencia de los símbolos. Incluso le dio algo de iluminación, permitiéndole incluso entender un poco más de los verdaderos registros primordiales. A partir de los lugares simples, encontró una respuesta entre las decenas de miles de escrituras. Todos los días, incitaba las escrituras, y aparecían toda clase de verdades misteriosas. El pequeño estaba inmerso en un mundo maravilloso, y se concentró y se obsesionó con él. Muchas escrituras podrían haber sido inútiles. Sin embargo, a lo largo de este viaje, todavía podía sentir que su cuerpo se estaba fortaleciendo y su espíritu lentamente se estaba volviendo más robusto. Maravilloso, esto es realmente un tesoro enorme. Estaba increíblemente feliz. Todo iba bien, excepto por una cosa, y ese era el hecho de que el lugar de descanso del espíritu guardián estaba cerrado, sin permitir la entrada de nadie. Si no fuera por esto, habría seguido la sugerencia del abuelo fantasma de traer las escrituras allí para meditar y estudiar. En el siguiente medio mes, el pequeño se sorprendió al encontrar el segundo y tercer volumen de la técnica de ondulación de jade dorado. Fueron enterrados debajo de una pila de otros libros de huesos y estaban cubiertos por una capa de polvo. Estaba tan feliz que casi hizo un barril. 3 volúmenes combinados en uno completarían esta preciosa técnica. Esta fue la técnica de protección desarrollada a partir de los pengs de alas doradas. No muy lejos, ese viejo de cabello desordenado mostró una sonrisa. Gracias, viejos abuelos. El pequeño se dio cuenta y dio sus respetos en esa dirección. Estaba claro que la técnica completa de la ondulación del jade dorado era una técnica preciosa y poderosa. Sin embargo, después de fusionarse con la preciosa técnica del cielo verde Pen, se sometió a una transformación y refinamiento que podría haberla hecho aún más fuerte que la preciosa técnica del Suan Mi. De repente, el pequeño se sobresaltó. Después de mirarlo bruscamente, descubrió que lo que había obtenido podría ser aún más sorprendente de lo que imaginaba. Estaba escrito que la tesorería contenía un antiguo hueso Pen grande. Era muy especial y sus símbolos aún no habían sido borrados. Esta técnica de ondulación de jade dorado fue hecha por un antepasado que había comprendido ese hueso. ¿Dónde está? El pequeño apretó los puños y tembló de emoción. Capítulo 179, el renacimiento del espíritu guardián. Ese hueso dorado no es ordinario. Si no hay pistas, puede ser inútil incluso si pasa toda la vida. La última vez que apareció fue hace 2000 años, dijo el señor en la entrada. ¿Podría ser que tiene sentido si puede ocultarse? El pequeño se sorprendió. Ha habido muchos eventos misteriosos que ocurrieron en el pabellón de almacenamiento sagrado desde la era antigua hasta ahora. Técnicas secretas preciosas han desaparecido sin dejar rastro y se han convertido en un misterio sin resolver. Nadie sabe qué pasó con este pedazo de hueso dorado tampoco. El señor suspiró ligeramente porque sintió que era desafortunado perder una habilidad tan grande. El pequeño estaba asombrado. ¿Este lugar fue poseído? ¿Podría ser que esos huesos pudieran correr solos? ¿Cómo podrían suceder esas cosas? Estos huesos han existido por mucho tiempo. Habían experimentado el interminable paso del tiempo. Tales eventos especiales que suceden también se pueden comprender, dijo el señor. El hueso ganó inteligencia y se transformó en un poderoso artefacto precioso y luego se escapó. El pequeño abrió mucho los ojos. Él realmente sentía que este pabellón de almacenamiento sagrado era especial.
Luego, preguntó sobre los orígenes de ese hueso dorado y cómo era diferente de todo lo demás. El mayor sacudió la cabeza. Tampoco conocía los orígenes de ese hueso. Solo había aparecido 3 veces en el pasado, y algunas personas comprendieron los símbolos para inventar la técnica de la ondulación del jade dorado. Esto hizo que el pequeño fuera aún más apasionado. Él siempre había sentido que este hueso no era simple, y si podía comprenderlo completamente, podría ser bastante impactante. Luego se calmó. Ese tipo de cosas eran realmente raras. Era algo que uno podía encontrar pero no desear. En lugar de perder el tiempo anhelando esas cosas, sería mejor comprender los libros de huesos aquí disponibles. Eran 2 pedazos de tenues huesos dorados que se agrietaban. Pequeños personajes estaban densamente grabados en la parte superior, y el pequeño estaba estudiando seriamente uno de ellos para comprender la técnica de ondulación del jade dorado. Después de comprender completamente la primera pieza, ahora pasó al segundo volumen. Las condiciones eran correctas, y su cuerpo comprendió completamente la preciosa técnica del cielo verde Pen. Él estaba progresando sin problemas. Con un sonido Wen, una capa de remolino dorado apareció en el cuerpo del pequeño. Lentamente giró como un parpadeante ala divina dorada. Parecía como si naciera un gran Pen. Además, durante todo este proceso, aparecieron nubes doradas dentro de él. Se cruzaban sobre su cuerpo, como si le crecieran un par de alas doradas. El pequeño abrió los ojos en el acto. Este tipo de técnica preciosa era demasiado poderosa. Esto fue extremadamente beneficioso para él. Después de leer el segundo volumen, la técnica de protección no solo fue más completa en general, sino que incluso le crecieron un par de alas doradas. Esta es una técnica poderosa. Él rió. Estaba tan completamente feliz y alegre que incluso podría volar. Se elevaría por el aire y libraría batallas con otros para aumentar su propia velocidad. Este era solo el segundo volumen. Si comprendía completamente el último volumen, esperaba que lo hiciera aún más fuerte. No es de extrañar que se dijera que los 3 volúmenes se combinarían en una técnica divina muy poderosa. Esas no eran palabras vacías en absoluto. En el siguiente medio mes, el pequeño estudió cuidadosamente. Comprendió el segundo volumen al más alto nivel. Ahora, cada vez que lo usaba, su cuerpo se cubría densamente con un remolino dorado que era muy difícil de atravesar. Además, el pequeño realmente podía materializar un par de tenues alas doradas que le permitían deslizarse, aumentando su velocidad en gran medida. Por lo tanto, estaba ansioso por el último volumen y comenzó a sumergirse amargamente en su comprensión. Como resultado, habían pasado unos 10 días, y las divinas alas doradas ya no parecían tan oscuras. Desafortunadamente, todavía era incapaz de volar. Los símbolos dorados eran relativamente débiles, por lo que solo era capaz de deslizarse a corto plazo. Sin embargo, su velocidad aumentó aún más. Suspiro, ¿qué tengo que hacer para que esto sea más perfecto? El pequeño suspiró. En general, la técnica de la ondulación del jade dorado se había completado con éxito. Fue capaz de mostrar una capa de remolinos giratorios que tenían la capacidad de disolver los ataques entrantes, haciéndolo muy poderoso. El pequeño siempre había sentido que el hueso dorado perdido era mucho más aterrador que esto. Si fuera capaz de comprenderlo por completo, sin duda llevaría consigo una técnica preciosa e impactante en todo el mundo. Comenzó a combinarlo con el cielo Pen y combinó las habilidades de las 2 especies de Pen en una sola. Aunque este proceso fue difícil, no fue imposible. La luna plateada se volvió dorada y genuinamente se convirtió en un huevo. Los gritos de los pájaros se desbordaron hacia los cielos, y el sonido verde del interior se hizo aún más feroz. Finalmente, combinó completamente los 2 tipos de técnicas preciosas. El huevo divino podía abrirse en cualquier momento que quisiera, pero el pájaro demonio negro verdoso que tenía algunos símbolos dorados tenues estaba hibernando. El pequeño se sentó con las piernas cruzadas. Su comprensión era profunda y comprendió por completo las preciosas técnicas del Pen. Aprendió símbolos complicados, y activarlo mostraría un poder de derribo del cielo. Quería seguir adquiriendo conocimientos y dominarlo estudiando todo lo relacionado con él. Esto aumentaría el poder de la preciosa técnica del Pen para que pudiera convertirse en una técnica divina extremadamente poderosa que pudiera ofrecer tanto ofensa como defensa. Sin embargo, en este momento, la gente del pabellón de reparación del cielo vino a buscarlo. Querían que saliera para participar en la resurrección de su espíritu guardián. Esto fue porque en un abrir y cerrar de ojos, él ya había estado cultivando en el pabellón de reparación del cielo durante 2 meses.
El pabellón de la reparación del cielo ya había preparado todos los materiales divinos necesarios para curar la calabaza que sobrevivió desde la era antigua. En el camino, fue desolado y estéril. Solo hasta que estuvieron cerca del área prohibida aparecieron signos de vida. Allí había un jardín en ruinas, pero la hierba y los árboles florecían en un área llena de vida. Había una familia que había vivido aquí en la era antigua, pero los pocos patios ya se habían derrumbado. La hierba y los árboles estaban cubiertos de maleza, y la calabaza crecía en medio del patio trasero. Pilas de escombros, azulejos y paredes rotas hicieron que este lugar pareciera desolado. Sin embargo, en este lugar, vivía una existencia inimaginablemente aterradora. El patio trasero ardía como una llama encendida que se desbordó en los cielos. Sumergió toda el área, aterrorizando a todos hasta el punto de hacerlos temblar. Eso fue una reunión de la esencia divina del sol. La dorada luz multicolor era resplandeciente, como si un pájaro dorado hubiera nacido en el mundo. El esplendor divino surgió en toda esta área, y la luz de las llamas alcanzó los cielos. El espíritu guardián estaba al borde de la muerte. Sin embargo, ya sea de noche o de día, aprovecharía la esencia del sol y la luna para obtener lo que necesitaba para sobrevivir un poco más. Uno podría imaginar cuán poderoso fue. Un grupo de personas se acercó y rompió la cortina dorada de luz. Se acercaron al espíritu guardián y vieron su verdadero cuerpo. Lo que vieron en ese momento era completamente diferente de lo que podían ver desde la distancia. Las enredaderas de la calabaza todavía estaban secas y marchitas por todas partes, y sus hojas eran todas amarillas sin un solo resplandor. Parecía que estaba a punto de secarse y morir. Apareció una escena aterradora y extraña, pero todas sucedieron en los alrededores. Justo al mediodía, la luz del sol era como corrientes de oro cuando convergían. Ese río dorado no fluyó en el suelo en absoluto. Se vertió sobre las hojas amarillas marchitas y se absorbió por completo. El enorme volumen de energía de la luz del día se convirtió en un suplemento efectivo para la calabaza. Sin embargo, todavía no podría cambiar mucho. Las vides se marchitaron y las hojas se marchitaron. Podría morir en cualquier momento. Desde lejos, parecía insondablemente glorioso. Después de entrar en la barrera de la luz, ya estaba marchita e increíblemente deteriorada. Había dos apariencias completamente diferentes. Un grupo de personas mayores se quedaron sin palabras mientras adoraban. La gloria que el pabellón de reparación del cielo tenía hoy se obtuvo al contar con el apoyo de esta antigua vid. Había protegido este lugar desde la era antigua, y nadie se atrevió a ofenderlo. Todos ofrecieron sus oraciones antes de tomar todo tipo de sustancias espirituales. Todos eran materiales preciosos que podían alargar la vida útil de los seres botánicos, como grandes cantidades de agua espiritual, fertilizantes mezclados con huesos antiguos y medicina espiritual. Incluso el maestro del pabellón sacó un pedazo de carne seca. Aunque parecía negro, contenía una poderosa fuerza divina. Lo presentó frente al espíritu guardián. ¿Qué es eso? El pequeño tenía curiosidad mientras preguntaba en voz baja. Un pedazo de carne de una deidad. Taoye respondió. El pequeño se sobresaltó y se quedó sin palabras por un momento. Incluso tenían carne de una deidad. ¿Cuánto poder oculto poseía realmente el pabellón de reparación del cielo? Mientras los observaba presentar sus respetos, uno podía ver cuán urgentes esperaban el renacimiento de su espíritu guardián. Al mismo tiempo, uno podía entender su terror y poder. Otro mayor sostenía un antiguo caldero en la mano. Derramó un montón de tierra que circulaba con una luz azul. Era el rumoreado espíritu de la tierra azul. Si se derramara afuera, daría un aura de vida extremadamente poderosa. La luz atronadora parpadeó, y el ancestral anciano Muian, que una vez capturó la pelota peluda, también salió. Sacó una pequeña botella que contenía una gota de líquido púrpura. Contenía el sonido de un trueno, y un aura aterradora surgió de él. La gente se sobresaltó porque no creían que pudieran encontrar tal cosa. Finalmente capaz de refinar un hilo de fuerza vital que surgió de la destrucción. Después de refinarlo de todas las formas posibles, se convirtió en una gota de líquido púrpura. Esto era un trueno líquido. Se rumoreaba que era un líquido precioso de la naturaleza espiritual más poderosa. Su valor no tenía precio y era simplemente imposible de encontrar. Hoy, en aras de salvar el espíritu guardián, el anciano ancestral Muian lo sacó como sacrificio. El valor de este tipo de objetos era simplemente imposible de evaluar. Esta sola gota de líquido podría permitir que Muian sufra una transformación y avance su poder un paso más. Para obtener este líquido, debe haber pagado un precio excelente. El pequeño no dudó.
Abrió su bolsa de cielo y tierra y sacó 4 bolsas de limo seguidas. Cada bolsa de piel de bestia era muy grande y llena. Toda la gente miraba con expectativas incomparables. Las bolsas de piel de bestia se abrieron y salió limo. De repente, la luz dorada brilló, envolviendo este lugar como una gran ola. Todos se sorprendieron. Esto era limo que había sido alimentado por la primavera inmortal durante incontables años. Contenía una poderosa divinidad y fuerza vital. Para las plantas, fue un gran tesoro que les proporcionó otra vida. Rápido, comienza a sacrificarte. Alguien gritó. El maestro del pabellón del cielo que reparaba el pabellón, el anciano ancestral Muyan y los demás tomaron medidas. Un símbolo tras otro brillaba mientras transformaban la tierra espiritual azul, la carne negra de Dios y el trueno líquido en una bola de luz resplandeciente. Luego, enterraron la tierra dorada debajo del suelo en lugar del suelo original para verter todo dentro de la resplandeciente bola de luz. Wenglon. Toda la enredadera antigua se estremeció como si se hubiera despertado de su profundo sueño. Los troncos amarillos secos comenzaron a brillar mientras difundían el misterioso aura. Al mismo tiempo, una calabaza de piel verde apareció de la niebla. Se balanceó suavemente mientras se suspendía de una enredadera, y sonó un fuerte ruido divino. El sol ardía en el cielo mientras la luz del sol salía de él. Ahora, se estaba aprovechando frenéticamente mientras las corrientes doradas convergían hacia abajo en el cuerpo del espíritu guardián. ¿Cuán poderoso es esto? El pequeño estaba mudo por dentro. El espíritu guardián estaba reviviendo. Este desarrollo se encaminaba en una dirección positiva. El limo de la primavera inmortal que el pequeño trajo de vuelta tuvo efectos divinos. Por supuesto, los materiales que preparó la gente del pabellón de reparación del cielo también fueron muy sorprendentes. ¡Jon! El cielo y la tierra explotaron. Una bola de luz dorada explotó tras otra en el aire, transformándose en una lluvia de luz. Todos fueron rociados sobre las hojas amarillas marchitas y absorbidos. El espíritu guardián estaba reviviendo. Una fluctuación de vida supremamente poderosa envolvió los cielos y la tierra como un vasto océano, y se difundió en todas las direcciones con una fuerza incomparable. El pequeño tembló. ¿Esto era una deidad? El cielo y la tierra temblaron cuando densos símbolos lo cubrieron. En un abrir y cerrar de ojos, la fuerza vital en el pabellón de reparación del cielo era como un océano, ya que unía el cielo y la tierra. En el cielo, no solo la esencia del sol estaba siendo capturada y transformada en corrientes divinas, sino que también caía la luz del río de estrellas. Parecían cascadas que transformaban el cielo despejado. Un río de estrellas iluminaba el cielo despejado. Incluso apareció este tipo de escena extraña. Parece que aguantó. ¡Qué pena! A lo lejos, tal vez decenas de miles de li de distancia, la luz divina iluminaba todo. Cubrió todo el cielo cuando se erigió en el aire. Su aterradora silueta se elevaba hacia los cielos, como un dios que desciende sobre el mundo. Después de vivir tanto tiempo desde la era antigua, todavía puede aguantar. Me pregunto cuándo perecerá realmente. Un pájaro vicioso incomparablemente aterrador estaba rodeado por la niebla negra. Su longitud era de decenas de miles de li, y sus ojos parecían 2 lunas plateadas que eran tan grandes como lagos como brillan en el cielo. Incluso tragar las vidas de miles de personas en un solo bocado no era un problema para eso. No estoy convencido. Debe mantenerse vigorosamente vivo, y está a punto de caer. Hoy veré todo claramente. En otra dirección, a varias decenas de miles de li de distancia, una criatura estaba parada en la cima de una gran montaña. Su resplandor divino ocultó los cielos y cubrió la tierra mientras sacudía la vasta tierra. Muchas tribus y clanes grandes temblaban mientras adoraban hacia esa montaña divina. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 180. Fusión encima de esa montaña divina, la silueta estaba envuelta en vapores propicios. La luz multicolor surgió, y cuando dio un paso adelante, apareció un pasaje dorado debajo de sus pies. Nadie sabía cuántas decenas de miles de li viajaba instantáneamente. La velocidad del pasadizo dorado era demasiado rápida. Era como un cometa que cruza el cielo vacío. La luz divina se extendió por los cielos de punta a punta. Salió después de varias decenas de miles de li, pero en realidad no se acercó al pabellón de reparación del cielo. Si no perece, entonces será un verdadero desafío para el cielo. Esperaré tu muerte. Sus palabras fueron muy crujientes. Ya había retenido su esplendor divino que sacudió el cielo y la tierra, y actualmente estaba parado en la cima de una enorme montaña elevada. Además de él, también llegaron otras 2 figuras.
Sin embargo, ninguno de ellos se acercó el uno al otro. Cada uno se paró en sus respectivas posiciones mientras miraban en silencio a la distancia. Dentro del pabellón de reparación del cielo, la vitalidad del espíritu guardián era exuberante. Sus hojas previamente tenues se estaban volviendo verdes rápidamente y volviéndose puras nuevamente. Emitieron una luz apacible, y la calabaza en la vid retumbó cuando apareció el aura del caos primario. Sonó un ruido aterrador y fuerte. Todos estaban encantados. Toda la gente del pabellón reparador del cielo se arrodilló y adoró. Unos pocos mayores estaban tan felices que lloraron, porque el espíritu guardián había revivido. No había ninguna noticia mejor que esta. Durante los últimos años, la vitalidad del espíritu guardián se había deteriorado hasta el punto de estar al borde de la muerte. La noticia de esto se había extendido al mundo exterior hace mucho tiempo, lo que devastó la reputación del pabellón de reparación del cielo hasta un punto en que ya no era comparable a su pasado. Si fuera el pasado, cada vez que daban una orden, nadie se atrevía a actuar en su contra. Ahora, muchas grandes potencias incluso se atrevieron a decir que son iguales. Todo esto se debió a la inevitable muerte del espíritu guardián. Después de tantos años, el pabellón de reparación del cielo había perdido sus preciosas técnicas secretas. Si su espíritu guardián pereciera, caerían de ser un poder de primer nivel, creando una situación desastrosa. En este momento, salían víctores de todo el pabellón de reparación del cielo, porque el espíritu guardián estaba reviviendo. Todas las cosas deprimentes de antes fueron barridas. Las hojas eran todas verdes y atractivas mientras circulaban con una brillante luz verde multicolor. El pequeño estaba estupefacto. Esta vid era completamente diferente a la anterior. Parecía tallado en jade, brillante y verde, ya que emitía una luz preciosa. Vapores auspiciosos y pacíficos surgieron fila por fila. ¿Era esta la misma enredadera de calabaza que vio antes? Fue completamente diferente. Poderosas olas se extendieron, y la fuerza vital circuló como el renacimiento de un dios venerado. Ríos de estrellas colgaban del cielo como una cascada. Incluso el sol roció su esencia como si todos estuvieran siendo devorados por la vid vieja. Transcurrió una cantidad de tiempo desconocida. El aura de la vida en este lugar era exuberante, lo que permitía a la vid vieja crecer algunos brotes nuevos que parecían esmeraldas. Eran brillantes e incomparablemente poderosos. Finalmente, cuando todo se calmó, todas las extrañas escenas desaparecieron. Su transformación fue mística e indescriptible, y al acurrucarse en cadenas divinas como un dios, fue tan impresionante que fue inviolable. El espíritu guardián había revivido, volviéndose una vez más poderoso. La noticia se extendió por el pabellón de la reparación del cielo, e innumerables personas inmediatamente vitorearon mientras estaban incomparablemente inspirados. Un evento así de grande se extendería naturalmente al mundo exterior. Las noticias se extendieron rápidamente por todas partes. En un instante, todos los grandes poderes en los desechos temblaron, y todos ellos fueron venerados. Todos creían que esta vid moriría. Después de todo, había vivido tanto tiempo y no podía aguantar más. Nunca habrían pensado que se enderezaría hasta el punto en que pudieran sentir su exuberante fuerza vital con solo acercarse al pabellón reparador del cielo. En una montaña lejana fuera del pabellón reparador del cielo, una voz brillante suspiró suavemente. Pisoteó el pasaje dorado e instantáneamente desapareció en la distancia sin dejar rastro. Un enorme pájaro vicioso con ojos como lunas sangrientas parpadeaba constantemente. Despertó una niebla negra que se desbordó en los cielos, y extendió sus alas para cargar en lo alto de los cielos distantes. Si volara cerca de las nubes, sacudiría toda la tierra debido a su enorme tamaño. Todavía había un camino divino que parecía tan resplandeciente como el sol que explotó de inmediato, desapareciendo de su ubicación original. Fue tan aterrador que hizo temblar a la gente. El renacimiento del espíritu guardián del pabellón reparador del cielo despertó a todos. La tierra pura estuvo viva durante varios días antes de calmarse lentamente. En la profundidad de la noche, el pequeño estaba sentado con las piernas cruzadas debajo de una vid verde translúcida mientras sostenía un libro de huesos en el suyo mano. Lo estudió cuidadosamente, y en este lugar, su corazón estaba especialmente tranquilo. Sus contribuciones fueron geniales, porque trajo tierra nutrida por la primavera inmortal, permitiendo que el espíritu guardián reviviera. Por lo tanto, el maestro del pabellón le permitió traer los libros de huesos simbolizados del pabellón de almacenamiento sagrado aquí. El pequeño naturalmente no olvidó las palabras del abuelo fantasma.
Inmediatamente decidió venir al espíritu guardián en la profundidad de la noche para cultivarse. Efectivamente, este lugar era diferente de cualquier otro. La calabaza en la vid brillaba y cantaba, permitiéndole comprender las cosas con gran facilidad. Durante estos días, combinó la preciosa pen de alas doradas y las preciosas técnicas del cielo verde pen en una sola. Su poder aumentó en un nivel completo, volviéndose aterrador sin comparación. ¿En qué parte del mundo está ese hueso dorado? Si pudiera encontrarlo, mi preciosa técnica ciertamente sufriría algunas transformaciones. El pequeño parpadeó sus grandes ojos. Detrás de él, apareció una divina luna dorada. Quizás incluso podría llamarse un huevo divino. Contenía un pájaro demoníaco arcaico que contrastaba mucho con el pequeño que estaba sentado con las piernas cruzadas. Sí, este pájaro del diablo parece un poco diferente. Se dio la vuelta y reveló una expresión extraña. Estudió el método que refinó la preciosa técnica del pen durante toda una noche. Los combinó completamente en uno y descubrió que el arcaico pájaro demonio era un poco diferente. Parecía aún más misterioso y poderoso ahora. ¿Por qué parpadeaba con luz dorada a veces antes de volverse verde? ¿Por qué se estaba transformando en forma de pez? Fue muy extraño. El pequeño sospechaba y repetidamente trataba de descubrir qué estaba pasando. Descubrió que había combinado completamente estas dos técnicas preciosas. Su poder aumentó rápidamente, volviéndose muchas veces más fuerte que antes. No hubo error. Sin embargo, ¿por qué sucedió esto? Cuidadosamente lo miró mientras lo pensaba. ¿Podría ser esto, un Kunpen? De repente tembló. Esta idea lo golpeó de repente, haciendo que abriera los ojos y revelara una expresión inimaginable. De repente, se dio cuenta de esto, y abrió mucho los ojos, revelando su expresión inimaginable. Él realmente estaba aprensivo. Se decía que ese tipo de criatura era suprema y no tenía nada más comparable. Era lo suficientemente fuerte como para ser clasificado entre los 10 mejores pájaros divinos y bestias viciosas de la era antigua. ¿Esto es en serio? El pequeño dudoso. Absolutamente no imaginó que podría crear un pájaro demonio con su propia comprensión y esfuerzo después de combinar técnicas. Miró a la criatura dentro del huevo de oro divino. Fue realmente un poco similar, transformándose de un pen. Una neblina brumosa se demoró, y un tipo de aura aterradora llenó el área. Wow, he abierto un camino, pero este es solo el punto de partida. Ciertamente no es un Kunpen genuino. La disparidad es enorme. Solo me estoy acercando, y se está transformando lentamente. Una luz resplandeciente brilló dentro de los ojos del pequeño. Estaba increíblemente feliz de haber tropezado con un camino tan poderoso. Si fuera posible, deseaba reconstruir esta preciosa técnica sumamente poderosa. La preciosa técnica del Kunpen era una habilidad inigualable, ya fuera durante la era brillante cuando vivían los dioses antiguos, el presente o incluso el futuro. Alguna vez se clasificó entre los 10 más poderosos. El pen de alas doradas combinado con el pen de cielo verde podría crear tal transformación. Se combinaron en un Kunpen. Tengo que investigar esta ruta con cuidado. El pequeño estaba lleno de confianza. No está mal, tu camino es correcto. La combinación del pen de alas doradas con el pen de cielo verde puede recrear el Kunpen. Una voz antigua y omnipotente resonó hacia afuera. El pequeño se sorprendió. Levantó la cabeza para descubrir que esta era la primera vez que la vieja vida hablaba y conversaba con él. Gran espíritu guardián, por favor guíame. El pequeño saltó y abrazó la enredadera de calabaza. Parpadeó, y estaba lleno de expectación. La vid vieja estaba sin palabras. ¿Quién se atrevió a actuar de esta manera con tanto valor? Después de reunirse, este niño no lo respetó en absoluto, y ni siquiera tuvo una pizca de miedo. Actuó como si ya estuvieran familiarizados y colgó de su cuerpo como un koala. El mocoso diabólico realmente tenía algo de confianza. Después de todo, fue él quien trajo el cieno inmortal que arrastró al espíritu guardián lejos de la muerte. Creía que el otro lado no lo criticaría con demasiada dureza. Soy una vid. No entiendo cómo guiarte en la técnica del Kunpen. Solo te digo que la dirección es correcta. El espíritu guardián suspiró. El pequeño se rascó la cabeza antes de soltarlo y dijo en voz baja. ¿Hay algo más en lo que puedas guiarme? Aprende algunas cosas más. Hay algunas muy buenas escrituras en el pabellón de almacenamiento sagrado. Tal vez incluso podrían ser muy buenos, dijo la vieja vid, aparentemente muy débil y desanimada. El pequeño sospechoso. Sintió que algo estaba mal y dijo. Espíritu guardián, lo que te pasó. Voy a morir.
La vid vieja dijo esto tranquilamente como si le estuviera diciendo algo muy ordinario. El pequeño gritó alarmado. Se cubrió la boquita y dijo: ¿Cómo puede ser eso? Su fuerza vital acaba de ser restaurada. ¿Por qué vas a morir de nuevo? El espíritu guardián era verde y seductor como el jade esculpido con el esplendor divino fluyendo por todas partes. Era poderoso y misterioso ya que su fuerza vital ilimitada llenaba el aire, haciendo que todos lo veneraran. He vivido desde la era antigua hasta ahora. Eso es suficiente tiempo. Toda mi vida se ha agotado. Es muy natural. Abrió la boca y dijo. Sin embargo, su condición es mucho mejor que antes. El pequeño estaba incrédulo. Eso es porque tengo que ser así. Si muero de inmediato, una gran calamidad podría caer sobre el pabellón de reparación del cielo. El espíritu guardián suspiró. ¿Ah? El pequeño gritó alarmado. Las tierras baldías se volverán caóticas. Quizás el pabellón de la reparación del cielo podría convertirse en el prólogo. Es aún más posible que se origine en mi muerte. Dijo el espíritu guardián con un sentimiento de hundimiento. El pequeño estaba estupefacto. Esta no era la primera vez que oía esto. Parece que realmente habrá un día en que un gran desastre ocurrirá en el páramo. Se avecinan tiempos problemáticos. Todo está vacío. Solo al fortalecerte podrás sobrevivir, dijo la vieja vid. ¿De verdad vas a morir? El pequeño lo miró. Parecía lleno de vitalidad, así que nunca podría haber pensado que iba a terminar así. No hay otra manera. El espíritu guardián asintió. El pequeño dijo con cierta vacilación, si te diera 2 gotas de agua suprema verdadera de la fuente inmortal, ¿vivirás? El espíritu guardián sacudió la cabeza y dijo. Nadie puede evitar una fuerza vital exhausta. Unas gotas de agua divina no pueden cambiar mi destino. El pequeño escuchó sus palabras, pero solo pudo suspirar. Un espíritu guardián tan poderoso aún moriría eventualmente. Dentro de su bolsa de cielo y tierra había un frasco de jade. Adentro había 5 pequeños dragones dorados, cada uno de ellos una gota de líquido divino. Seguiré esperando para comprar el pabellón de reparación del cielo más tiempo. Tal vez sean varios meses, tal vez un año. Habló el espíritu guardián. No perecería de inmediato y seguiría aguantando un poco más. El pequeño lo acompañó y habló un poco más. Sintió que esta vieja vid era muy optimista. No estaba angustiado en absoluto. Según lo que dijo, después de vivir tanto tiempo, debería haber muerto hace mucho tiempo. Esto fue algo muy natural. Viéndolo así, el pequeño individuo naturalmente no era tan serio como antes. Su estado de ánimo se recuperó y no era sentimental en absoluto. Señor, ¿realmente no puedes guiarme en ninguna dirección? Realmente no entiendo las técnicas del Kunpeng. El pequeño no se rindió y dijo. Eres tan fuerte que debes tener algunos métodos. ¿No dijiste que mi camino era el correcto? Creo que puedes conseguir ese hueso dorado en el pabellón de almacenamiento sagrado. Quizás eso me permita fortalecer mi preciosa técnica, permitiéndole transformarla y mejorarla. La vid verde oscura temblaba. Un nuevo brote creció y se extendió al suelo. La tierra fue excavada profundamente mientras la vid penetraba en su interior. Finalmente, terminó alrededor de un hueso dorado y lo dejó en el suelo. Los ojos del pequeño se enderezaron inmediatamente mientras lo miraba sin pestañear. Los símbolos parpadeaban sobre este hueso dorado con un resplandor increíble. Tenía incluso más esencia espiritual que los artefactos preciosos, y parecía increíblemente misterioso. ¿Es ese hueso? ¿Por qué está aquí? El pequeño se sorprendió. Luego miró la tierra desde la raíz del espíritu guardián. No debería haber más libros de huesos enterrados debajo de este lugar, ¿verdad? ¿Podría ser que las técnicas secretas perdidas estaban por todas partes? Este hueso no es malo. No es peor que las preciosas técnicas secretas. Si realmente puedes comprender esto completamente, obtendrás beneficios infinitos, dijo el espíritu guardián. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.